el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. El pleito sigue y todo ahora por la carta de García Luna, que pues ya les pasé un video, el video anterior, donde es falso. Pero Arturo Ávila, con datos y respuestas contundentes, hace pedazos a la Caballán y a Azucena Uresti. Diputada del PAN, Arturo Dávila, diputado de Morena. Bienvenidos, buenos días a los dos. Y saludos a Gibran. Gibran, que anda ya por el periférico. Ay, mi vida, lo siento, es que se quedó atorado en el tráfico. ¿Qué tráfico? Bueno, ya sé que es como un cliché decir el tráfico de la Ciudad de México y la contaminación, pero qué barbaridad estos días. Así que les agradezco doble que hayan llegado puntuales y tan guapos, porque hoy tienen sesión, me decías, Kenia. Sí. De dialogar, de llegar a un acuerdo, como no lo hubo en la reforma judicial. A ver, sin lugar a dudas, hoy hay un gran tema que tiene a México ensangrentado y es la falta de estrategia de seguridad. López Obrador se va a ir con una herencia brutal de más de 200,000 asesinados en su gobierno. 194,000. Bueno, llevamos 194,000, más la cifra negra, más los que lamentablemente dicen que están desaparecidos, pero evidentemente no hay cuerpo y sus familias no los han encontrado. Estamos hablando de 200,000 personas que enlutan a este país, 200,000 personas que perdieron la vida por un gobierno corrupto e ineficiente, 200,000 mexicanos que, pudiendo estar vivos hoy, no lo están por una política fallida. Y no solamente siguen en el error, no solamente no encuentran de manera inteligente, porque evidentemente no es un gobierno inteligente, cómo salvar la vida de los mexicanos, sino además el presidente de la República, pensando que es el centro de todo, dice que es un tema de la oposición, que los medios de comunicación no entienden, que no oyen bien, que sus voceros... malinterpretamos al comandante de Sinaloa. ¿Cómo van a terminar con la delincuencia? ¿Cómo va a parar eso de que haya decesos? Si amparos al Poder Judicial, amparos a delincuentes, amparos a todos, pero a todos los que tienen billete, sea de la delincuencia de cuello blanco o sean de los meros machuchones. O sea, a ellos no les interesa, a ellos que les den su mochada y órale, tú sigue haciendo lo que se te dé tu gana en la calle. Es increíble que responsabilicen a los cárteles en lugar de ser los responsables el gobierno y las autoridades de que este país tenga paz. Obviamente no vamos a acompañar la militarización de México, porque ya quedó claro en 5 años que no están dándole seguridad a los mexicanos. Pero la reforma va. La reforma va, y lo primero que habría que decir es que hay que recordar la historia, porque a los mexicanos y a las mexicanas no se les olvida. En 2006 ellos cometieron un fraude electoral. Felipe Calderón Hinojosa tomó protesta como presidente y necesitaba legitimar su mandato presidencial ante un fraude electoral. ¿Qué hizo? Le declaró la guerra al pueblo de México, la guerra contra los narcotraficantes. Así le llamó a la guerra que él declaró. Y lo que a nadie nos dijo es que mientras él declaraba la guerra contra... de un gobernador que mientras de él izquierda declaraba la guerra, ¿no? Su brazo derecho, su compañero de gabinete, su compañero más cercano, Genaro García Luna, era socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Y estaban al servicio de un cártel o de dos quizás, ¿no? Y en esa lógica generaron el incremento más importante de homicidios dolosos, que pulverizó una política pública que generó un desastre. ¿Qué prueba que García Luna estuviera involucrado en eso que mencionas? Pues mira, te voy a dar algunos datos que me parecen muy importantes. Decía Genaro García Luna haber recibido ofertas de la Fiscalía de Nueva York para declararse culpable y recibir indicaciones del gobierno de México. El gobierno de México nunca buscaría un acuerdo con un delincuente como Genaro García Luna. Decía, ¿no?, que habían presentado los fiscales, no habían presentado los fiscales estadounidenses pruebas durante el juicio sobre sus delitos. ¿Cuáles fueron las pruebas? Es que solo quiero saber 60,000 documentos, 60,000 documentos, ¿no?, de prueba, entre los que están fotografías, transacciones financieras, informes, audios,
mensajes, llamadas, ¿no? Decía también que lo único que fue utilizado en el juicio de Estados Unidos fue información falsa proporcionada por el gobierno mexicano. Los documentos de prueba fueron recopilados por la DEA, ¿no? Por supuesto hubo la asistencia de otros países, ¿no? Fíjate qué dato te voy a dar, que nunca se pudieron probar las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Oye, en tan solo 20 años como servidor público, Genaro García Luna amasó un patrimonio que ronda en los $1,000 millones. 2 restaurantes, propiedades en la Ciudad de México, en Morelos, con un valor en conjunto de 40 millones de pesos. Perdónenme. Él aprovecha el viaje, ¿no? Para decir que es inocente, porque... Ahí está, para que no digan que no es mentira. Ahí está la desmentida de su carta de García Luna, que se hizo multimillonario y ¿qué? ¿Le llovió dinero o qué? Está a la puerta de que su Claro. audiencia se dé el 9 de Pero octubre. ¿cómo te atreves con esta cantidad de pruebas, ¿no? Y- A decir algo como lo que estás Y diciendo? con testimonios de testigos ¿Qué es protegidos. lo que está pasando? Que la derecha, ¿no? En su enorme falta de cuadros, busca ideólogos. Uno de ellos también es Genaro García Luna, ¿no? Es el mensajero O sea, para golpear. desenterraron a García Luna. Ay, a Cedillo, Cedillo, desempolvaron por así, supuesto, que ya- claro me que parece- sí, hombre. Ellos A ver. son especialistas en construir estas narrativas. No son casualidades, ¿eh? Hay una- La derecha es perversa e hipócrita. O sea, orquestado García Luna, Cedillo y... En el plan ¿El Mayo estratégico, también? claro. A ver, A si ver. Max Cortázar, cuando era el encargado de comunicación de Felipe Calderón, hombre, bueno, hacían unos planes de comunicación. Acuérdate de Loret. Oye, a ver, simulaban cosa? el rescate de unos Bueno. secuestrados, ¿no? A ver. Que provocó un conflicto internacional. A ver, es que a los mexicanos y a las mexicanas no se les olvida. Son unos cínicos, diputada López, perdón. A ver, Kenia, que A ustedes ver. desempolvaron a todos estos personajes. Es que es justamente ese discurso populista, esa retórica que solamente está llena de palabrería sin fondo, ese tratar de convencer a los mexicanos mintiendo. La realidad hoy es que en México no hay seguridad. Y más allá de si es un ideólogo, más allá si es un cártel del crimen organizado, es que no hay gobierno. El gobierno se ha dedicado solamente a justificar sus errores. Eso sí, a enriquecerse brutalmente con estas familias multimillonarias de Morena, esta oligarquía brutal, que además, por cierto, de corrupta es ignorante. Y como siempre, nomás habla, pero que muestren pruebas, que digan, esta es la casa, como cuando le sacaron sus pruebas a Lito, que han sacado todo lo que le han decomisado, como carros, obras de arte, casas, terrenos cerca de la playa, o sea, que muestren eso, no nomás que están hablando y hablando siempre. Y que tiene una base de resentimiento social terrible. A mí lo que me preocupa de manera estratégica en esta semana es que los votos de Morena, esos votos que les dio, no se los dio el pueblo de México, no se los dio las y los mexicanos a lo largo y ancho del país. Esos votos que les dio el Tribunal Electoral en un exceso de sobrerepresentación, los van a ocupar a Azucena para militarizar a México y continuar con una estrategia fallida en lugar de hacer una estrategia que le dé seguridad Es que a no, las y los y además, ¿por qué mexicanos. no le dan chance a Claudia Sheinbaum? De entrada de hacer su estrategia, porque No, lamentablemente o- en esta o déjame misoginia y en preguntarte, este machismo Arturo. brutal, además abusando, por cierto, en una estrategia transeccional, lo que hace el presidente de la República es incluso marcarle la agenda a la primera mujer presidenta ¿Lo de la consultaron historia. con ella? Por ejemplo, o sea, ¿está de acuerdo y dice adelante que vaya así la iniciativa a 12 días de que ella asuma la presidencia? A mí me llama mucho la atención la falta de sororidad de la compañera y diputada López, porque ella piensa que las mujeres no pueden. Ella piensa que a la presidenta alguien le dice qué hacer y qué no hacer. No la conoce, claramente no la conoce. La presidenta tiene todas las capacidades para tomar Pero en este decisiones. caso de la Guardia Pero además- Nacional, pero ¿ella además- está de pero- acuerdo? Pero además ayer lo dijo. A ver, ayer hubo una entrevista, pequeño chacaleo que se hizo cuando salió de sus oficinas, y ella dijo, me impresiona mucho que pretendan construir una división inexistente con el presidente de la República. Es mi compañero de lucha.
Hicimos la lucha juntos, Sí, no, llevamos nadie dice juntos lo en el contrario, sí, movimiento. claro. ¿Cuál es la sorpresa? La plataforma política, los que hicimos campaña con Morena, que a mí me tocó hacerla, llevaba incluidas las 20 reformas constitucionales. Por favor, era parte del proyecto de nación que presentó la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora Yo pretenden desde aquí tratar de Le decir digo que a ella... la señora, a la doctora, a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no se deje manipular, no se deje imponer agenda. Por ustedes. No se deje que este gobierno de López Obrador corrupto, ineficiente, trascienda a su sexenio. Los panistas a fuerzas quieren meter conflicto entre Claudia Sheinbaum y el presidente AMLO, pero tampoco lo han logrado, ni lo van a lograr, porque Claudia dice que pues, es un proyecto desde que se inició, es una cuarta transformación y todo va a resultar a lo mismo. Todos están de acuerdo en que tiene que haber un cambio en beneficio de todos los mexicanos, y estos quieren afuera estar como cuchillito de palo. Ándale, tú ataca, tú. Efectivamente, buenos días a tu auditorio, querida Azucena. Hoy tenemos sesión, hoy va a, digamos, a pasar esta reforma a las comunidades indígenas, y también hoy se da publicidad, lamentablemente diría yo, a una reforma adicional que tiene que ver con la Guardia Nacional, y estamos en medio de todo el litigio a propósito de ya la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la lamentable y diría yo tóxica reforma al Poder Judicial. Estamos en este momento en tiempo, digamos, para que haya varias formas en las que los mexicanos se puedan defender de esto que a todas luces pues va a dañar a México y va a dañar la certeza de legalidad para las y los mexicanos. Hay varias figuras, digamos, se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos, en fin. Ayer nos lo decía Noemí. Decirle a México, estamos por supuesto en la lucha, estamos en la resistencia, hay que hacer una defensa puntual ante pues yo diría exceso de poder que hoy tiene el régimen en turno de Morena y del partido oficial, bueno, pues a defender los derechos de los mexicanos. A ver, ¿qué dices, Arturo? Pues primero, buenos días. Buenos días, Azucena, bienvenidos. la diputada López, me da mucho gusto verla el día de hoy. Y decir, bueno, primero, hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a aprobar la reforma constitucional para darles más derechos a los pueblos originarios. Se le olvidó a la diputada López hablar de los afrodescendientes. Siempre se les ha olvidado, son clasistas, son personas que hoy vienen a hablar de la reforma judicial y no se dan cuenta del suceso histórico que está pasando hoy en el Congreso. Ayer me dijeron los coordinadores de PAN y de PRI, con MC pues no pude establecer comunicación, que van a votar a favor de esta reforma. Pues ojalá, pero la diputada López llegó hoy diciendo, bueno, vamos hoy a ir ahí a sesión a atender a los pueblos originarios, ¿no? A los que nunca les han hecho historia y a los que los gobiernos neoliberales olvidaron. Yo vengo hoy muy contento porque, fíjate, yo he mencionado en varios debates que ellos, los conservadores, ¿no?, están en el basurero de la historia. Y ahora que viene esta narrativa mediática en donde sacan a sus ideólogos verdaderos, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué digo ideólogo verdadero? Porque Ernesto Zedillo fue el refundador de Acción Nacional como PRIAN. Es quien le entrega el gobierno a Vicente Fox, y entonces con eso matan a Manuel Gómez Morín los panistas y se vuelven los prianistas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen, no? Ya me imagino a Marco Cortés ahí sentado, seguramente con la diputada López y con Romero, diciendo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Saquemos a uno de nuestros grandes ideólogos, a Ernesto Zedillo, ¿no? Y entonces, espérame, déjame acabar, sacan ni más ni menos. Es que para que Oye, se lleve hilo. Al personaje, ¿no?, que eliminó las pensiones, al personaje que reprimió en Acteal, al personaje que expulsó ministros, al personaje que generó la deuda más importante que ha tenido nuestro país, al del error de diciembre, al que privatizó los trenes de pasajeros diciendo que íbamos a tener trenes de primera. Es más, al personaje que nos dejó una deuda de hasta el año 2070. Y recuerdo también al personaje que elevó el impuesto al valor agregado en un 15% en ese momento, y que fue muy famosa esa Roque señal de Humberto Roque Villanueva, ¿no?, en donde hacían un símil de lo que le hacían a la gente. Entonces,
La diputada López hoy debe estar muy contenta porque sus principios refundacionales, ¿no? Prianistas, ¿no? La colocan hoy sacando a uno de sus grandes ideólogos. A ver, ¿que algo en defensa de Ernesto Zedillo o no, Kenia? Ah, bueno, a ver, sin lugar a dudas, la diferencia entre este gobierno al que me parece que pues le gusta al diputado que le digan narcomorena, se ve que le gusta y bueno, pues hay que Oye, ¿qué tal la repetírselo. carta de Genaro García Luna? Bueno, es que ese es otro tema, pero Es vas. medio de esto Sí. que está pasando, en donde hay un abuso de poder, porque ese es el problema, Azucena. No solamente es la soberbia, no solamente es el abuso del lenguaje, es la ofensa, es, digamos, este poder excesivo que tienen, que además Bueno, de está los dos cargado. lados, ¿eh? Está Digo, el cargado de- bellaco y esas cosas también salieron bueno, del yo, PAN. yo siempre me he referido a mis compañeros con respeto. Yo soy una mujer parlamentaria de carrera que tengo, pues digamos, muchísimo reconocimiento a la integridad de las demás personas. Y lo primero que te diría es que sí, efectivamente, en esta semana lamentablemente se le va a dar publicidad a esta reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Pero Sedena. antes, ¿de dónde salió Cedillo, Digo, a mí me sorprendió Salió, a ver, me parece que salió de la necesidad, y lo dijo él, de hacer valer una voz que para Él- Cedillo se escapó del basurero de la historia, es de donde salió. de manera autónoma, no Sí, lo sí, consultó entiendo con que eso lo nadie. Lo dijo. Bueno, reconocen no- como un ideólogo, ¿lo No ves? sé, ¿Sí? no sé si tú lo reconozcas como un ideólogo. para Yo mí sí es el creo que gran es ideólogo de un ustedes. presidente que, a diferencia de López Obrador, por ejemplo, respetó a la oposición. Después de su administración, Pues ya no se supo hubo- nada de él. Sí, ¿no? pero sí Y hubo ahí- democracia. Bueno, Tuvo la posibilidad real de que hubiera. Eso se le una- reconoce a Cedillo, Por ¿no? supuesto, Pues, históricamente. reitero, es el Eso es un el hecho. fundador del Es PRIAN. un hecho que permitió, como un hombre estadista, que hubiera elecciones libres. La diferencia con este gobierno, con López Obrador, es que salió peor que López Portillo. Hay un exceso de poder, hay un exceso de abuso de autoridad y bueno, pues hoy estamos ante unas elecciones en donde el presidente no solamente mete las manos y mete la boca, porque desde las mañaneras todos los días ocupaba ese gran micrófono para echar agua a su molino, sino además pues tiene hoy lamentablemente regalados, porque esa es la verdad, o bueno, o a lo mejor a través de amenazas o de dinero, hoy tiene una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados que va lamentablemente a hacer que esta semana se publique esta Lo de la Guardia modificación a Nacional la en Guardia diputados. Nacional, que en estricto sentido Ahí la Caballán otra vez habla de la sobrerepresentación. En el video anterior que hicimos en la mañana, ahí está que no hay sobrerepresentación. El que sí tenía sobrerepresentación es Cedillo en su sexenio, y de eso no hablan. para este país, porque va a militarizar a México con una política pública que tiene ya 5 años y que no ha pacificado a México. Van con todo, la Guardia Nacional, incluido Yunes. A ver, Bueno, en el Senado, pues. yo creo que es claro O sea, en que diputados necesitamos no hay- seguir mejorando el sistema de seguridad público de nuestro país, y me parece que las modificaciones al artículo 2 de la Constitución tienen que ver con dos elementos fundamentales. El primero es dotar de capacidades de investigación a la Guardia Nacional. Nos hemos quejado muchas veces que los ministerios públicos no llegan quizás a integrar las carpetas de una forma correcta, porque la policía investigadora no tiene esas facultades. Ujú. Y eso me parece algo muy importante y un gran avance. Ujú. El segundo gran avance me parece que es incorporar también a la Guardia Nacional como un cuerpo con mandos civiles que se van a someter al Pleno del Senado para su elección, pero también, ¿no?, con una doctrina militar. Y te voy a dar una analogía que me parece prudente utilizar en esta mesa. Fíjate, cuando tú escuchas de médicos militares, no escuchas más que cosas buenas. Tienen una doctrina militar, pasan por un sistema militar, Ujú. tienen un sistema escalafonado militar, pero cuando te opera un cirujano, médico militar al corazón, no es un soldado el que está atrás con un rifle operándote, es una persona que está perfectamente bien capacitada. La Guardia Nacional tendrá elementos para poder atender temas de seguridad pública, con
precaución en el sistema de derechos humanos contemplados en la reforma constitucional y buscando seguir mejorando la seguridad de nuestro país, porque la diputada López, lo que nunca dice en su narrativa esta, que piensa que por más que la diga se va a convertir en realidad, es que hubo disminución en delitos del fuero común de forma significativa, en los secuestros, por supuesto, en el robo a casa habitación, Pero en eso el no le robo a corresponde a la transporte Guardia público. Nacional, Es más, ¿no? Obvio no. es más, en los homicidios dolosos, Tampoco. Ya no. que son delitos del fuero común, que son los que más andan ellos sacando por todos lados, hay una tendencia a la baja. 194,000. Se les olvida, sí, pero hay una tendencia a la baja, hay un porcentaje que supera ya el 17% de tendencia a la baja. Y todos sabemos cómo funcionan los fenómenos, bueno, A ver, por lo menos los que regresamos. estudiamos seguridad Regresamos, nacional. aguanten. Aquí en la mesa, gracias a los dos. A ver, entonces, el PAN a favor de esta reforma de los grupos indígenas, en contra de la Guardia Nacional, y Morena y aliados van con todo en diputados. O sea, ahí no hay manera de... Cosa tóxica del Poder Judicial va a dañar al gobierno de No la Claudia conoce la Sheinbaum doctora. y a los mexicanos. Bueno. Esta reforma que, por cierto, se necesita impugnar, Azucena. Vamos a presentar amparos, vamos a poner a disposición de todo México amparos para que los ciudadanos se puedan amparar, los legisladores de oposición se amparen. Ojalá y haya altura de miras, haya inteligencia de alcaldes y gobernadores que puedan presentar todas las figuras legales posibles Pues, para poquitos que esta gobernadores reforma, de la pero que lo oposición. hagan, y alcaldes muchísimos que lo Bueno. hagan, y ciudadanos más, y legisladores más. Somos miles, decenas de miles de mexicanos que queremos que un juez que resuelva sobre tu vida, sobre tu patrimonio, sea un juez capacitado, íntegro. Lo que quieren hacer con estos jueces de tómbola es solamente que le deban la chamba a López Obrador. Hay que impugnar, porque la última palabra en este país la tiene el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, en la que confiamos que hagan valer esta Constitución. Bueno, pues ahí está, van a impugnar la reforma al Poder Judicial, la Guardia Nacional va a pasar en diputados, va a pasar en Senado, en el Senado de la República, porque pues Yunes, que lo van a recibir en Morena. Qué sorpresa, Arturo, ¿cómo ves? Fíjate que el 1 de julio de 1520 hay una juntan. Hay una escena muy interesante que es la noche triste de Hernán Cortés. Ajá. Ahí está. Y yo me la traje porque cada que veo a los compañeros del PRIAN, Ahí está que quién. hoy Ahí está Yunes, Yunes, ahí está que hoy representa tu la diputada compañero López, ¿no? del- Están muy tristes. de Porque Guerrero, fíjate qué tema, fíjate qué Salgado. dato. A ver, No ahí han está. volteado a ver al interior. Han construido una forma, diputada López, de hacer política ustedes tan mercantilista, basada en negociaciones de notarías públicas, de magistrados, de puestos económicos. ¿Qué es lo que obtienen? A ver, Ahí yo no está conozco, Bartlett, yo ahí no está Murat, conozco, ahí yo no está conozco todo a el Yunes, viejo yo no régimen conozco en a Yunes, Morena. Lo que no entiendo pero es me por qué queda no claro, lo ves. pero me ¿O te queda parece claro que sí es que les representa, duele a sí ustedes representa muchísimo, Murat les y duele a Bartlett ustedes y muchísimo Yunes Déjame a escuchar Morena? que en todo caso el traidor vino de ustedes. Y si algo tienen que voltear a ver es qué están haciendo mal, porque ustedes piensan que están bien, pero su política mercantilista y económica basada en negociaciones económicas los tiene verdaderamente en el basurero de la historia. Ya lo Les escribe la dieron historia. los votos, pero no los mexicanos, los magistrados. Bueno, pues entonces Yunes va a Morena. Vamos a ver. Se juntan, se Vamos a ver qué juntan. pasa. Yunes creo que impugnó y creo que quiere, no sé, Que no se lo sé. quiere quedar Son en lo el PAN. mismo, No se lo sé, vamos a ver parecen. qué pasa. Cuando regresemos, concluimos con el tema de Genaro García Luna. ¿Qué tanta veracidad, qué tanto peso le dan a esta acusación que hace contra el presidente López Obrador? Regresamos con eso para cerrar. Adán Arturo Ávila, quisiera escuchar su opinión respecto a las acusaciones que hace Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo liga con el crimen organizado. Bueno, primero que nada decirte, es obvio que hay un acuerdo, hay una componenda, hay un vínculo entre el gobierno y el crimen organizado. Y eso no tiene nada que ver con que lo diga la oposición, eso tiene que ver con la realidad. El crimen organizado y Morena hoy están más coludidos que nunca. Por eso es que no los atacan, por eso es que no hay instrucciones de investigación y de sanción a los criminales. Por eso es que hoy México está incendiado. Morena tomó una pésima decisión y es dejar a los mexicanos abandonados a su suerte. Claro que hay una estrategia de no hacer. Fíjate nada más lo miserable y yo diría
lo mezquino de este gobierno de Morena y de López Obrador. No hacer por los mexicanos significa que 200,000 personas han perdido la vida y hoy en este país no hay una ruta cierta posible de tener seguridad. ¿Acompañas esta acusación de Genaro García Luna? Es claro que hay una componenda. Azucena, es claro que están vinculados, es claro que hay una asociación delictuosa, lastimosa y mortal entre el gobierno y el crimen organizado en muchos estados y en muchos... Va a salir igual que Xóchitl Gálvez. Va a ir a denunciar, va a ir a poner su denuncia como muchas que puso. ¿Y de qué sirvió? Puras tarugadas. Que no, que porque vaya a denunciar, que porque Anabel dijo esto, y que en el librito de esta fulana que nomás también decía mentiras, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero ya saben, puras mentiras y nada pueden probar. A todas las familias de Sinaloa les mandamos, por supuesto, toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo y nuestro cariño, porque mientras el gobernador anda de viaje, lo que está pasando con las familias de Sinaloa es el reflejo claro de lo que está pasando en todo el país. Hay una inseguridad brutal y este gobierno no solamente no reconoce sus errores, sino además quiere perpetuarlos. ¿Qué tanto peso le das a esto que dice García Luna? ¿O le das peso a todo o a nada? ¿Cierto? Yo empezaría por decir que la oposición, la derecha, el PRIAN, son muy incendiarios. Ellos llegaron, rociaron de combustible a nuestro país, vamos a poner una analogía, un ejemplo análogo, rociaron de combustible, lo prendieron, ¿no? Y dejaron un incendio. Y ahora, cuando estamos tratando de trabajar para poder terminar con ese desastre que nos dejaron, pues dejen de tratar, dicen, que ellos no son responsables. Ya pasó un sexenio, ¿cuánto puede tomar? Hay indicadores de que ha disminuido significativamente la inseguridad. Ahora, que le pregunte, por ejemplo, al gobernador de Guanajuato, que es el primer lugar en homicidios dolosos de este país, que es del PAN. Por cierto, de tu partido, que le pregunte, delitos del fuero común y compartidos, no es cierto. Los homicidios dolosos son del fuero común, y si no lo conoces, que no sabe cómo funciona la ley. Déjeme terminar, por favor. Yo la dejé hablar, diputada López, déjeme hablar. Ávila, adelante. Concluyo diciendo, la mano derecha de Felipe Calderón, el expresidente de su partido, diputada López, de Acción Nacional, fue declarado ya culpable y está esperando condena de 5 cargos. Participar en una empresa criminal continua, conspirar de forma internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Ustedes estuvieron aliados con el narcotráfico, pero son cínicos y son hipócritas. A ver, el Arturo, sello de la oposición. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede tomar ya en este sexenio, un sexenio completo de Morena, para, déjame decirlo así, Kenia, para recoger este desastre de la violencia? Mira, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, disminuyó en un 58% los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Disminuyó los delitos del fuero común en un 60%. Eso tampoco es dio cierto, resultados de primera. Y los vamos a dar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que aquí estaremos seguramente. Aquí estaremos seguramente en las siguientes mesas viendo cómo disminuye la inseguridad de nuestro país, cómo ellos se van. Por el bien de México. Estos son terribles. Por ellos incendian. Acuérdense. Para terminar, concluyamos este debate recordando esta escena que será para la historia de el abrazo de Ricardo Anaya a este joven llorando los dos juntos, pero unos minutos antes él colocándose el químico del extinguidor a propósito, colocándoselo, simulando que le habían aventado el químico de extinguidor. Bajarse de la camioneta, darle la mano a la mamá. Eso es lo que vamos a recordar de este sexenio. Además, no, hombre, estos del PAN y sobre todo la Kenia ya saben que es una de las gritonas. Nomás habla porque tiene boca, porque nunca saca ningún dato, ninguna prueba. Nomás hablan y dicen que el país está incendiado, que está muy mal. Y bueno,
tal vez en algunas partes, pues sí, pero a pesar de que el Poder Judicial está haciendo su escándalo por donde quiera, porque son los únicos, que están haciendo despapay en la República, porque en realidad, pues yo ahorita salí a la calle, ando en el metro y donde quiera y todo está tranquilo, a pesar de que el Poder Judicial no está trabajando y todo está tranquilo. Ellos sí quisieran que estuviera como en Estados Unidos, que empiezan a aventar piedras, entran a las tiendas, saqueos y todo eso es lo que quisieran ellos, pero no, se equivocan. Así es que amigos, espero que les haya gustado el video y no olviden, déjenos un like o suscríbanse a nuestro canal o dejen un comentario. Y los invito también a este canal que está aquí en la pantalla, a donde vamos junto con mi hija a diferentes partes de la Ciudad de México a probar comida de puro puesto callejero, pero comida deliciosa.